Toda la fuerza de Marina Bertoldi haciendo correte aquí a las 3:15 de la tarde en Hijos de Punta. Vamos a estar conversando sobre la generación, sobre la gestión de la energía en nuestro país, sobre la que se llama segunda transición energética y las oportunidades que abren las energías limpias, el hidrógeno verde y la gasolina sintética para nuestro país. Vamos a hacer la entrevista. Ya llega la entrevista. En Hijos de Punta, tu tarde, en la mejor compañía. Bueno, muy bien. Él es ingeniero, es consultor en temas referidos a energía, está especializado en energía fotovoltaica, en transporte eléctrico y además es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Le damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Mula. Bienvenido, Marcelo, Hijos de Punta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Marcelo, quisiera que empecemos a abarcar este tema para presentar todas estas cosas que queremos contarle a la audiencia. Bien en lo genérico, ¿cómo está generando hoy Uruguay la energía que utiliza? Bien, creo que lo primero que es importante que separemos es cuando tú hablaste bien de energía, ¿no? Entonces, seguramente uno piensa, bueno, la energía eléctrica, ¿no? La matriz eléctrica. Uruguay, como cualquier casa nuestra, digamos, consumimos energía de distinto origen y para distintos usos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se llama la matriz primaria de energía, ¿tá? Es toda la energía que consumimos. Entonces, en Uruguay, si pensamos desde ese punto de vista, tenemos, por ejemplo, la energía que se usa en el sector eléctrico, en el sector industrial, en el transporte, ¿tá? Y ahí es cuando se empiezan a hablar de las transiciones energéticas. Uruguay lo que logró en su primera cambio su primera transición energética fue cambiar la matriz eléctrica, ¿tá? La matriz eléctrica, más o menos el 33% de la energía que se consume en Uruguay, de esa matriz primaria, es la energía eléctrica. La transformamos a energías, digamos, de fuentes renovables, ya sea energía eólica, solar, hidráulica que ya teníamos. Entonces, hoy en día, en un año de lluvias normales, podemos decir que Uruguay, su matriz eléctrica es 98% de origen renovable, ¿tá? Después, cuando seguimos viendo la foto de arriba de lo que es la energía primaria, nosotros usamos mucho biomasa, ¿tá? Y derivados de la biomasa, de la madera, para distintos usos. ¿A qué se le llama biomasa? ¿Qué es la biomasa? ¿De qué estamos hablando? La biomasa es el combustible, como el viento y el sol son recursos energéticos. Uh-huh. La biomasa es un combustible que es derivado, digamos, de la madera. ¿Ah? Okay. Todo lo que no se usa de un árbol para la industria maderera. Sí, sería el follaje, las ramas chicas. Sí, o no, o un árbol también que se corta para leña, para la calefacción de tu casa. Ah, correcto, está bien. También eso también es biomasa. Y en Uruguay se usa mucho para la calefacción, claro, o para las calderas, ¿tá? Uh-huh. Bien. Entonces, también hay otra biomasa que son, digamos, la biomasa en su concepto más amplio, también pueden ser, por ejemplo, los derivados de todo lo que es orgánico, como la cáscara de arroz o otros compuestos, se llaman biomasa, que vienen, digamos, derivados de plantas, por así decirlo. Remanentes de la industria, entonces. Sí, por ejemplo, remanentes de la industria. Lo importante como concepto es que de ese 100% de la torta de energía primaria, que les comentaba, 33 eléctrica, hay otro 33 más o menos que son derivados de biomasa, que también se cataloga de origen renovable. ¿Por qué? Porque los árboles se plantan, crecen, claro. Después se cortan, se quema y ese CO2 que se emite es reabsorbido por los árboles. En definitiva, lo que hacen los árboles es captar energía del sol y reconvertirla para un uso. Empezamos a pensar en esas cosas, ¿no? Cómo el sol, como origen de todas las energías, ya sea captando la directa, sino para calentar las masas de aire y generar el movimiento de esas masas de aire, que es el viento, o captarla a través del proceso de fotosíntesis en una planta y usarla. Entonces, conceptualmente, desde el punto de vista de la matriz primaria, Uruguay tiene ya el 66% de su matriz de origen renovable, ¿tá? O descarbonizado, que le llama el mundo, y nos queda un 33-40% que dependemos todavía de combustibles fósiles, ¿tá? Ya sean derivados del gas, del petróleo, muy asociado al transporte, ¿tá? Sobre todo el transporte de carga pesada en Uruguay
se hace en base a gasoil, por ejemplo, industrias que son intensivas también todavía en el uso de combustibles derivados del petróleo. ¿Y por qué llegamos a esto de la matriz primaria? Porque Uruguay hizo muy bien los deberes y somos de los primeros países del mundo en recompartir la matriz eléctrica. Esto que Uruguay logró, estamos en el top 5 del mundo. Todavía no hay países que hayan reconvertido su matriz eléctrica y puedan decir son de origen renovable. ¿En Sudamérica hay alguno? En Sudamérica, Paraguay, porque ya tenía, la hidroelectricidad de las grandes represas, pero en ese proceso de tener una matriz fuertemente dependiente de las centrales térmicas y pasar a energía renovable, somos los primeros. Y en el mundo, es decir, el mundo todavía en este momento está luchando para poder generar electricidad sin quemar carbón, petróleo o derivados del petróleo, gas. Entonces eso nos posiciona a nosotros después de la primera transición en un lugar privilegiado en todo eso, esa matriz primaria. Entonces cuando tú me preguntás en qué está Uruguay en el tema de energía, te diría, reconvertimos nuestra matriz primaria, eléctrica, y estamos queriendo reconvertir lo que nos queda de derivados del petróleo para la industria del transporte para lograr ser de los primeros países en el mundo en ser carbono neutro o descarbonizar nuestra economía. Bien. Ahora, déjame repasar para ver si te entendí bien, Marcelo. Nosotros tenemos del pack de energía que utilizamos en todo ámbito, ahí también entra el transporte, la calefacción, etcétera. Todavía tenemos un cierto uso de energías fósiles, un porcentaje del 30 y pico %. El resto ya mutó a renovables. Dentro de ese subgrupo, el mundo de la generación de electricidad, estamos prácticamente todo renovable en condiciones normales. Si viene la sequía y nos quedamos sin hidráulica, se complica. O si el consumo del país aumenta porque vienen otras industrias, capaz nos quedamos cortos. ¿Dije bien eso? Sí, es tal cual tú lo decís. La demanda de energía eléctrica en un país generalmente crece asociado al crecimiento del PBI en el mundo. Entonces, Uruguay tiene un crecimiento de la demanda eléctrica más o menos del 2% anual, se llama crecimiento vegetativo, asociado al crecimiento del PBI. Entonces, eso es así, y bueno, tú haces inversiones para generar esta nueva potencia, instalar potencia nueva para poder cubrir esa demanda. Después de un tiempo hay que volver a invertir en energías renovables, en este caso energía solar, lo que UTE anunció hace 15 días que van a empezar el nuevo parque solar. En parques solares, lo anunciamos, porque tenés que suplir, tenés que poder suministrar energía para ese crecimiento que tiene el país. Por otro lado están esas grandes demandas que empiezan a aparecer nuevas de energía eléctrica. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Se han empezado a electrificar, se llama así, electrificar varios usos que antes dependíamos de gas y petróleo. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, ustedes saben, los autos eléctricos es un típico caso de que, bueno, antes usábamos nafta, gasoil, y ahora lo enchufás a la electricidad y cargas, movés al auto con energía eléctrica. Esa energía eléctrica en Uruguay, básicamente lo que decimos es que estamos usando las energías renovables para generar electricidad, para cargar un auto. Entonces es una movilidad sustentable. En Uruguay lo es. O sea, un país que no tenga su energía eléctrica generada con energías renovables, si pasa sus vehículos a eléctricos, en realidad no está utilizando energía eléctrica renovable. Uruguay sí. Exactamente. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Vamos a terminar el concepto de otros usos. Por ejemplo, la calefacción en los hogares, ¿no? Ustedes, no sé, en Uruguay se usa mucho tener los que tienen radiadores o losa radiante con una caldereta a gas, que calentás el agua, y bueno, obviamente Uruguay no tiene gas, entonces ese insumo no es autóctono, hay que importarlo, es caro. Ahora la tecnología ha avanzado y se usan lo que son bombas de calor, habrán escuchado, que se usan también para calefaccionar piscinas. Eso también es un cambio de electrificación de un nuevo consumo. Vos sacás la caldereta a gas, pones una bomba de calor, que es similar al aire acondicionado. ¿Vieron la unidad exterior del aire acondicionado? Sí, claro. Bueno, nada más que en vez de enfriar y calentar aire, enfría y calienta agua. Esa agua puede ser la de una piscina o la de unos radiadores que están en la pared o la de una losa radiante. Ese uso que es muy intensivo en los hogares también se empezó a electrificar. Entonces, por un lado empiezan a aparecer el concepto es nuevas demandas por el cambio del uso de la energía eléctrica. Pero a su vez hay otros negocios que empiezan a aparecer en el mundo, que ustedes sabrán, por ejemplo, los servidores, los centros de los datos, data centers. Data center, o la minería de criptomonedas, datos,
¿Qué es eso? Son básicamente grandes servidores de computadoras que hacen guardar información, pero como toda computadora tiene una fuente y como son tan grandes, estos data centers requieren grandes cantidades de energía para poder enfriar básicamente esas computadoras. Eso en el mundo es relativamente nuevo. Ustedes cuando usamos la nube, para, no sé, Google, Amazon o todo lo que fuese, estamos usando información guardada en esos servidores. Físicamente están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a buscar esas empresas, países que ya tengan reconvertida su matriz eléctrica, porque así se lo exigen sus accionistas y digamos, las buenas prácticas del mundo. Yo instalo estos lugares, pero no puedo instalar en un país que no tenga ya la matriz reconvertida o que no tenga planes de expansión, porque estaría provocando, digamos, una contaminación por el uso mío de esta nueva industria. ¿Me explico cómo es el razonamiento? A ver si te entendí bien. Estamos hablando de grandes empresas tecnológicas que van a requerir grandes consumos de energía eléctrica y que necesitan instalar sus nuevos data centers en países cuya matriz energética eléctrica ya sea 100% sustentable. Ese es el ideal para ellos porque se dan vuelta, van al banco y dicen, el que le presta el dinero para financiar, mira, en Uruguay ya está reconvertida la matriz eléctrica. O sea que quedamos en un buen escenario desde ese punto de vista. Exacto. Ahora pregunto, no, ¿se instala para terminar el concepto, si vos no tenés, porque se instalan en otros países, tenés que traer la generación asociada a esa industria y que sea renovable. Comprendo. Entonces tenés que hacer parques eólicos y solares nuevos para esa nueva potencia. En el caso de Uruguay, que se está hablando con Amazon, con Google, para hacer grandes inversiones de grandes data centers, no solamente por la energía, sino por otro montón de cosas. Por ejemplo, que tenemos un caño de fibra óptica que estamos interconectados con otros países y bueno, lo que implica Uruguay, seguridad jurídica y todo. Bueno, esas inversiones que están viniendo van a ser abastecidas directamente por UTE, con ampliaciones de contratos con UTE, por ampliaciones digamos, de potencia instalada en Uruguay de energía renovable. Eso es una parte de la foto, como que cierra en concepto, asociada a la nueva demanda de energía eléctrica por nuevos servicios y bueno, que pueden surgir. Te quiero preguntar lo siguiente, Marcelo. Supongamos que se instalan en Uruguay un data center de Google, algo que ya ha estado en los radares. Bien, sucede. La carga eléctrica que va a requerir ese data center de pronto va a ser significativa. La pregunta sería, la capacidad instalada que tenemos de energías renovables, aún comprendiendo el parque eólico que se está iniciando la obra de construcción por parte de UTE, ¿es capaz de alimentar mayores demandas industriales de este tipo? Es decir, estoy pensando en 5 data centers. ¿Tenemos capacidad para, con la energía que podemos generar en forma sustentable, darle energía a esos emprendimientos? ¿O cada uno de ellos tiene que construirse su parque eólico o su panel fotovoltaico para autoalimentarse? Bueno, en Uruguay lo que es esta parte de industria, digamos, asociada a la energía eléctrica pura y dura, podría abastecerse, sí. Obviamente que si surge nueva demanda, los planes de expansión de UTE se aceleran, pero digamos que se puede acompañar ese crecimiento. Hay un tema también de que estas industrias pueden llegar a ser, nuevas industrias pueden llegar a ser contratos de usar, digamos, cuando hay disponibilidad de energía y si no se apagan. Es decir, hay como ciertas posibilidades de acompañar la disponibilidad del recurso, que eso ayuda porque el recurso solar y eólico son variables. Entonces, digo, para decir que hay formas. Pero después no se olviden que nosotros estamos interconectados con Argentina y con Brasil. De hecho, con esta gran sequía que hubo, nosotros no hemos tenido ningún problema de apagones. ¿Se acuerdan que en el año 2008 lo que motivó el cambio de la matriz eléctrica en Uruguay fue que estábamos necesitados porque estábamos en una crisis hídrica y teníamos que prender las centrales térmicas, nos costaba una fortuna y teníamos que usar un ascensor sí, un ascensor no en las oficinas públicas y quizás con problemas de apagones. Entonces, eso es debido a que se reconvirtió la matriz eléctrica a fuentes autóctonas, pero a su vez también es que estamos interconectados con Brasil y Argentina y podemos exportar cuando nos sobra e importar cuando necesitamos. También tenemos las centrales hidroeléctricas como grandes embalses que son nuestras baterías. Entonces el sistema está interconectado y ha madurado
Entonces, bueno, tenemos posibilidades también de abastecer ciertos picos de... El problema son los picos, ¿no? Porque de noche generalmente el consumo, la energía sobra, porque la gente está durmiendo, entonces los consumos que sean de noche son bienvenidos, pero bueno, por ahí eso, eso creo que redondea la primera parte, pero la segunda parte, para responderte a ti, que creo que es lo más interesante, porque es lo nuevo, es que de Uruguay estamos tratando de atacar la necesidad nueva del mundo de dejar de usar los derivados del gas y petróleo, y en eso la base para eso, que son estos nuevos combustibles que tú mencionabas en la introducción, los combustibles sintéticos, requieren nueva energía renovable para generar electricidad, para abastecer estas nuevas fábricas que tienen como destino generar combustibles para sustituir el gas y petróleo. Es decir, es como nos metemos en otro nicho, es como generar nuestro petróleo en forma instantánea. ¿Me explico? Que eso todo lo que hablamos del tema de hidrógeno. En Uruguay se empezó a hablar ya hace un tiempo del tema de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo que hace, o los proyectos para generar hidrógeno, es justamente lo mismo, la energía solar y eólica que generan electricidad a través de una fábrica, a través de un proceso que se llama electrólisis, que ustedes lo habrán escuchado en el liceo, era que poníamos 2 electrodos en el agua y salía por un lado el hidrógeno, otro el oxígeno, burbujeando. Ese mismo proceso se capta el hidrógeno y la energía, a grosso modo, la energía del sol y del viento queda almacenada en la molécula de hidrógeno, en ese gas. Con esa molécula podemos hacer varias cosas. Es un gas, se puede trasladar, exportar y digamos, esa energía almacenada, llevarla a otros países en forma de hidrógeno. ¿Se licúa previamente? ¿Se le vuelve un líquido? Se enfría a presión y queda líquido, lo cual es bastante complejo todavía porque es caro esa forma de transporte. No tendríamos infraestructura de puertos, sería complicado. Pero ¿qué se le hace a esa molécula? Se la junta con, ya sea con nitrógeno capturado del aire o con CO2 biogénico, que son en las chimeneas de las fábricas, por ejemplo, de UPM, por decir una, toda esa biomasa que sale, se capta ese CO2 y se vuelve a armar la molécula de combustible, ahora sintético, porque las moléculas de combustible son hidrógeno y carbono y oxígeno. Entonces, Marcelo. Se arma esa molécula, entonces estamos sustituyendo con nuestro sol y el viento los combustibles que van a mover el mundo desde el punto de vista del transporte como lo conocemos. Entonces que es complejo a veces, pero como para empezar a entender el potencial real de las energías renovables en Uruguay, por eso el Renovable 2.0 que en el Congreso nosotros impulsamos, porque es una visión mucho más amplia de energías renovables. No es para generar electricidad para los consumos que ya sabemos, o esos consumos nuevos, sino para sustituir digamos, los combustibles fósiles. Marcelo, déjame clarificar un aspecto que quiero que lo podamos entender mejor. Tenemos entonces una generación de energía eléctrica, llamémosle verde, a través de primero eólica, después solar, llegado el caso en la sequía hidroeléctrica, después intercambiamos con los países vecinos y en el último caso prendemos las térmicas. Pero lo ideal es que no pase nada de eso, trabajemos solamente con las 2 primeras. Separamos la molécula de agua y obtenemos hidrógeno. Con eso se abren como 2 caminos distintos. Por un lado, hidrógeno suelto, que se puede licuar y se exporta. Y por otro lado, estos nuevos combustibles que se los combina con remanentes de la biomasa y se logran gasolinas sintéticas, pero son para que anden los automóviles que son con motor a combustión. Claro. Son gasolinas de otro índole, pero son más caras, dijiste. Sí, en realidad no piensen tanto en la movilidad de autos, sino... camiones. Sino los barcos, los aviones, es decir, los grandes consumidores del transporte, perfecto. Que son los... Transporte de carga. Transporte de carga, que son los digamos, ¿de dónde nace todo este problema o esta necesidad de cambio? Es que en el mundo el 80% de la energía primaria todavía sigue dependiendo de gas y petróleo. A nivel mundial, el petróleo sigue siendo muy importante. El 80%. ¿Ah? 80%. El 80%. Está bueno, nos llevamos mucho la boca, pero el mundo entero, el mundo 80% está arriba de fósiles. Exacto. Sí, claro. Y entonces, claro, exactamente. Y las energías renovables, solamente el 5% de la energía primaria, de lo que necesita el mundo para vivir, con todo lo que se invirtió, el 5% de energía recién, para que entremos en conciencia de que en realidad estamos lejísimos de poder atacar el problema de fondo, que es dejar de consumir combustibles fósiles, no porque sean malos, sino porque su uso tiene un subproducto, que son los gases de efecto invernadero, claro, que producen el calentamiento global.
Entonces, en ese esfuerzo para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque el mundo obviamente que va a seguir es decir, muy difícil que las economías cambien de un día para otro, y dejemos de ser lo que somos como sociedad. Entonces tenemos que buscar soluciones para poder atacar el problema de fondo. Hace unos años, es decir, el hidrógeno se conoce hace mucho tiempo, hace unos años se empezaron a viabilizar usos y que sean económicamente, digamos, viables de estos combustibles nuevos, ¿no? Entonces, ¿Quiénes desarrollan estos combustibles nuevos? Claro, entonces ahí es la clave. Nosotros decimos, che, y todo esto, ¿y por qué Uruguay? ¿Y quién va a invertir en Uruguay? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el 2015, ustedes saben, el Acuerdo de París, asociado al cambio climático, los países se comprometieron a realmente cambiar porque estábamos en el horno desde el punto de vista de las consecuencias claro. Entonces, cuando se define eso, básicamente los que financian estos, digamos, el mundo, que son los bancos, dijeron, vamos a levantar un poco la mano a seguir financiando proyectos de gas y petróleo. Digamos, y petróleo, y vamos a fomentar mucho, hay mucho dinero en el mundo fomentando alternativas, ¿tá? Entonces, ¿qué ha pasado? Si vos, por ejemplo, tenés una compañía aérea y vos querés estar pensando en tener nuevos aviones, o tenés una compañía de barcos y tenés que pensar en nuevos barcos, ya cuando te das vuelta y vas a pedir un banco el financiamiento a largo plazo, te dicen, che, bueno, empezá a desarrollar barcos nuevos que sean sustentables. Claro. Y entonces la demanda misma es la que empieza, se llama demanda, digamos, regulada, empieza a decirle a los proveedores de combustible, que son las petroleras, las antiguas petroleras, que ahora son empresas energéticas, de hecho cambiaron. Todas las que estaban en el rubro gas y petróleo cambiaron, ya no son más petroleras, son empresas energéticas. Son ellas mismas que tienen a sus clientes actuales diciéndole, necesito nuevas soluciones. Claro, ¿Ah? presionándolos a buscar nuevas soluciones que no tengan que ver con los combustibles fósiles. O sea que Exacto. detrás de esto el empuje económico fuerte es de compañías de gas y petróleo antaño, es gas y petróleo, claro. que ahora tienen que invertir en este mundo de las gasolinas sintéticas si no tienen porque los inversión, clientes claro. les obligan, porque es lo que le quieren comprar. Claro. Ahí está. Y nosotros nos queremos subir a caballo de eso. Uruguay quiere meterse ahí, aprovechar ese estribo. Sí, no es que nos queremos subir a caballo, ellos nos necesitan. ¿Por Claro, qué? porque nosotros ya tenemos energía verde. No, pero ¿por qué aparte? Vos pensale un poquito todavía un poco más arriba. ¿Dónde salen hoy los combustibles fósiles? De donde están los yacimientos de petróleo o de gas. Sí. Mucho en Emiratos Árabes, los países. ¿Pero por qué? Porque la geografía les dijo que abajo tienen yacimientos, bueno, que no deja de ser más de energía también. Yo quiero conceptualmente energía solar acumulada, ¿no? Porque el petróleo que es biomasa, y el biomasa es... Se enterró, se procesó químicamente. Millones de años y sale el petróleo. Correcto. Lo que pasa hoy en día es decir, bueno, ¿dónde se pueden generar los recursos, estos nuevos combustibles? Donde hay posibilidades de captar la energía solar y eólica y generar esos procesos. ¿Y dónde pasa eso? En el hemisferio sur. Básicamente, si vos fijas en el hemisferio norte, en Europa, las horas de sol equivalentes, que son las que definen el potencial de generación de energía solar, es mucho menor que las que están en el hemisferio sur. Ellos tienen buen viento en el Mar del Norte y todo, pero solo con el viento solo no alcanza, porque vos tenés que alimentar una fábrica, como te decía yo, y la mayor cantidad de horas posible de energía renovable. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar donde tengas el combo solar y eólico con mayor disponibilidad? Y eso pasa en Uruguay. No pasa ni en el sur de Chile, no pasa ni en el norte de Chile, ni en el sur de Argentina. En el norte de Chile tenés el mejor recurso solar, pero no tenés viento. En el sur de Argentina tenés muy buen viento, pero no tenés sol. Claro. En Uruguay, en pocos kilómetros, tenemos un recurso bueno solar y un recurso bueno eólico que se complementan porque tenés mejor sol de día, obviamente, que de noche el viento. Eso se llama complementariedad de recursos. Entonces, Uruguay se sube al caballo, como bien decís vos, porque podemos, porque nos eligen, porque podemos producir, podemos suministrar de energía eléctrica en forma accesible a estas grandes industrias, ¿tá? Entonces te diría que en esa carrera para generar el nuevo petróleo, Uruguay está muy bien posicionado porque tiene el recurso. Tiene condiciones. Y ahí sí, tenemos condiciones naturales y ahí es cuando empiezan los diferenciales entre los países que estamos compitiendo, es decir, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. ¿Qué otra cosa se requiere para que las empresas se vengan a instalar en estos países y hagan inversiones del tipo de UPM, ¿no? Y ahí surge lo que ya sabemos, bueno, que haya cierta política de Estado en algunos temas a largo plazo, sobre todo en temas energéticos. Seguridad jurídica, el acceso al financiamiento,
bueno, esas son como que las claves por las cuales hoy en día estas grandes empresas dicen, bueno, yo quiero invertir 4.000 millones de dólares, uno solo, en Uruguay, una empresa sola, en Paysandú, lo habrán escuchado, para empezar a HIF Global. HIF, que es una empresa energética, que tiene socios que también son del mundo del gas y petróleo. Y en Tacuarembó también hay otro proyecto gigantesco. Otros que son para la comunidad, sí, esos son básicamente para el mercado europeo, es una empresa alemana, Enertrack. Pero ¿cuál es el tema acá? Lo otro importante, yo hablé mucho del cambio climático. La guerra en Europa, fue otro driver movilizador de estas inversiones, porque vieron que cuando empezó todo el lío, por ejemplo, Alemania había apostado a hacer un nuevo gasoducto de Rusia, con toda la crisis se le cortó. Claro. Entonces, en un momento u otro se quedó sin gas para alimentar sus casas en invierno. Sí. Y ellos, bueno, salieron a decir, tengo que diversificar mis proveedores de energía, y en esa nueva necesidad se dan vuelta al mundo y dicen, bueno, yo voy a buscar primero los productos nuevos que acepte el mercado, que son estos nuevos combustibles sintéticos, y empiezan a ver en dónde se pueden producir, y por eso es que llegan a Uruguay, a la región, por eso es que se hacen acuerdos entre Uruguay y Alemania de cooperación energética. Imagínate, hace unos años eso era impensado. Y hace 2 semanas se firma el preacuerdo en la visita de canciller a la cumbre de Bruselas. Entre Uruguay y Comunidad Europea. Uruguay y Comunidad Europea, para establecer las normativas del tipo de combustible, o empezar a establecer la normativa del tipo de combustible que se podría llegar a exportar. Ahora, estamos a las puertas, entonces, de que de la mano del hidrógeno verde y de las gasolinas sintéticas, es como que nos convertimos en una especie de neopaís petrolero. Sí, eso puede tener rebotes muy positivos. Le ha ido muy bien a los países petroleros en un montón de aspectos. Ahora, pregunto, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, de la gasolinera estatal, pensando en esto? Y bueno, ¿Se tendrían que reconvertir a eso, por ejemplo? Sí, a ver, yo voy a hablar un poco en nombre de ellos porque hemos compartido tantos congresos y tantos viajes y mesas con ANCAP y el presidente. ANCAP justamente es el caso típico que está en una transición energética como empresa. De hecho, generaron una gerencia que se llama Transición Energética, donde están viendo cuál es el futuro como energética para poder proveer los nuevos combustibles a sus clientes. Entonces, por ejemplo, hay un gran potencial, eso es lo que están haciendo ahora, evaluando hasta un proyecto de generar en la plataforma continental uruguaya, con el viento, dar la posibilidad de dar esos bloques a empresas petroleras, bueno, las nuevas energéticas, para que estudien el potencial eólico y hacer en la plataforma marina plantas eólicas y generar el hidrógeno ahí y los biocombustibles y poder, combustibles sintéticos, y pensar en un negocio de ese tipo, de exportar desde ahí. Eso es uno de los temas que está sobre la mesa y que ellos están promoviendo y que van a hacer licitaciones de bloques. Pero Marcelo, pregunto, por ejemplo, si los bancos del mundo están interesados en apuntalar este tipo de proyectos porque saben que esto va a venir y la demanda va a estar, ¿es razonable o es absolutamente inviable que la petrolera estatal pueda tomar un crédito internacional para desarrollar una planta y ponerse a producir gasolina sintética de ANCAP? ¿Es inviable o es un delirio? A ver, ahí yo por eso te digo, ya creo que dejó de ser petrolera ANCAP, de hecho ya no se presenta más como petrolera. Pensémosla como empresa de energía. Hay 2 empresas de energía, está UTE, porque es la energía eléctrica, y digamos que son electrones, y ANCAP se posiciona como la empresa energética del Estado en tema molécula, que es todo el hidrógeno, entonces está separado como de ese punto de vista. El problema ahí, ¿sabes cuál es? Es el acceso a los clientes. Entonces, si vos tuvieras un cliente, como puede tener ANCAP, de decir, por ejemplo, hago un convenio con una compañía, o varias líneas de transporte aéreo, yo les tomo en Uruguay, el jet fuel, ahí sí, porque vos tenés tu cliente. Ahora, como yo te decía, los clientes finales los tienen las energéticas. Es decir, es más sencillo que ANCAP gestione un contrato a una de estas antiguas petroleras, llámese Shell, BP o la que sea, que tienen ya sus clientes, que vengan y ya se instalen acá y generen los combustibles y que Uruguay, no sé, sea socio de alguna forma. Ese es un modelo. O sea, que se asocie ANCAP a una de las grandes empresas, porque lo que sería la salida comercial final, el cliente lo tiene en principio estas empresas, por acuerdo. Exactamente. Pero también tiene el potencial de suministrar combustible. El tema de producir jet fuel, que son los que
los nuevos combustibles para los aviones, Sí. porque en definitiva lo que se vio en todo este cambio, que es una transición. Vos no podés de un día para otro que todos los vehículos sean eléctricos, Claro. y tampoco podés de un día para otro que todos los barcos tengan motores No, que puedan quemar hidrógeno. Estamos o lo diciendo que sea. el 80% sigue trabajando arriba de fósiles. Así que va Entonces, para largo. ¿Cómo sería la lógica? Bueno, combustibles que pueden usar los mismos motores, las mismas turbinas, los aviones, pero que no produzcan ese daño al clima. Bien. Ahí Es- entran las es- gasolinas sintéticas. Claro, hoy en día son más caras, como te decía yo, por un tema que está empezando la tecnología, pero hay muchos subsidios de estos países. Por ejemplo, Alemania está subsidiando a las empresas locales que usen con una diferencia para poder hacerlo viable, la Ajá. diferencia de costos. Y así el mundo subsidiado, con demanda, digamos, dirigida, empieza a avanzar en necesidad de empezar a hacer estas grandes inversiones, y por eso llegan a Uruguay, y por eso estamos hablando en el Congreso de mega inversiones. Para que se hagan una idea, Uruguay lanzó una hoja de ruta. Una hoja de ruta es ver cuál es el potencial que tiene Uruguay de producción de hidrógeno para hacer esos derivados, que están los combustibles sintéticos. Algo no menor es, ustedes saben, todo el tema de fertilizantes, que son muy usados en Uruguay, pero también en toda la región. Usan su base es el hidrógeno. La urea es hidrógeno de base con nitrógeno. Entonces, un gran sector también para atacar con estos derivados del hidrógeno son el sector de industria fertilizantes. Es un proceso similar, se capta el nitrógeno del aire y se recombina Otras posibles la molécula. industrias para Uruguay, porque parte de la base, la semilla del asunto es que siempre la energía eléctrica viene de fuentes renovables y te abre distintos caminos para los subproductos del hidrógeno. Exactamente. El hidrógeno es la molécula donde queda almacenada esa energía. Marcelo, Hablando. voy con dos preguntas que Sí. me llegan de la audiencia. La primera es clarificar el tema en la generación del hidrógeno a través de la electrólisis. Se necesita agua. ¿Qué volumen de agua es el que está involucrado en la producción de las cosas que se están hablando? Por ejemplo, la planta que se habla para la localidad de Tambores, la planta de Paysandú. ¿De qué tanta agua van a requerir? Bueno, eso es bien interesante porque con el tema de la crisis hídrica, sobre todo en el sur del país, está muy sensible el tema y se está viendo con mucha lupa todos estos temas. Yo como te voy a tirar justamente lo que estaba comentando. En Uruguay hay una hoja de ruta que dicen todo el hidrógeno que podríamos generar de acá al 2040, es decir, en un proceso de inversiones al 2040, Uh-huh. y para que se hagan una idea, involucraría multiplicar por 10 la potencia renovable instalada hoy entre solar y eólica. Hoy hay 2 gigavatios de potencia entre solar y eólica más o menos. Tendríamos que llegar a 20 gigavatios. Y estamos pensando en poder exportar esto. Estamos hablando de Sí, esa escala. no, pero eso es energía solar y eólica que hay que poner en Uruguay nueva para poder cumplir con la hoja de ruta que tiene obviamente un mercado de exportación. Bien. Pero para hablar de números, esa inversión que solo en energías renovables son 20.000 millones de dólares, si hacemos todas esas fábricas para el electrólisis, llegando el agua que se requiere en ese contexto, sería, hay 2 números que son bien interesantes. En cuanto a volumen, hoy en día ustedes saben, DINAGUA da permisos para el uso de agua, sobre todo para el uso de riego, para el uso industrial. Sí. Yendo al uso de riego, el agua que está habilitada para riego en el Uruguay, toda el agua que se requeriría en estas industrias sería el 0,8% de los permisos dados para riego. Es decir, menos del 1% del agua que se usa para riego hoy sería el agua que se requiere en hacer toda la hoja de ruta del hidrógeno. O sea, el agua es como que rinde mucho. Con muy poca agua se hace mucho hidrógeno, es lo que querés decir. Exacto. Y digo en el sector industrial. Olvidémonos del riego porque quizás maree un poco. En las industrias que están hoy en Uruguay funcionando, si agregamos el sector industrial de hidrógeno y nos vamos a máximos, al 2040, el agua que consumiría ese sector nuevo es el 4% del agua que hoy ya está habilitado a usar en la industria. Ok, entonces queda claro que el volumen de agua necesario para desarrollar una superindustria de producción y exportación de hidrógeno verde y de gasolina limpia, de gasolina sintética en Uruguay, requiere muy poca agua en comparación a la que ya venimos usando. Exacto. Y por ejemplo, vamos a pensar en un frigorífico,
creo que el frigorífico eran 20 litros por segundo de agua y la industria esta, una planta media de hidrógeno de los que se están instalando usa 11. Es decir, la mitad de un frigorífico sería lo que se usaría en una... Se rinde Digo, mucho. Como número, sí, rinde y, digamos, usa agua, pero no en forma digamos, de esas alarmas que están habiendo públicas. Lo que pasa que, claro, hoy estamos en un momento que pensamos que el agua que se usa para hidrógeno estaría compitiendo con el agua para uso, digamos, De abastecimiento residencial. Y bueno, y no tiene... Y te hago otra Marcelo. pregunta. ¿El agua Sí. se extraería de dónde para estas Y- industrias? ¿De cursos de agua existentes o se habría que hacer perforaciones? Y bueno, eso depende de cada proyecto. Ahora lo que es público son 2 proyectos que tú mencionaste. Uno que es en Paysandú, que es el de GIF, que es el mayor Sí. anunciado, es una inversión de $4.000 millones. Es más grande Ahí que el agua UPM2 se para tener escala, ¿eh? Es más un grande, bicho. sí. Ahí el agua que se extrae se traería de un caño del río Uruguay. Del río, el curso de río, o sea que Del no es curso agua del río. subterránea. Nada. Bien. Y el de Enertrack, hay unos pozos que son semisurgentes que no llegan al acuífero, que llegan a las capas más de arriba. Los semisurgentes es renovación de agua de lluvia que permeó. Exactamente. Y bueno, y ahí también no lo identificaron, Dinagua no lo identificó como un problema. Lo que ha pasado es que como todo uso del agua requiere estudios y tienen que estar todos, digamos, aprobados por la Dinagua, que es la dirección de que estudian en el Ministerio de Medio Ambiente estos temas. Ujú. Entonces ellos tienen que saber cuánto agua se necesita en el lugar para después, si surgen otras industrias o otros emprendimientos, estudiar realmente cuál es la cuenca, el agua que está disponible, los tiempos de reposición. Entonces, eso es lo que está impulsándose ahora toda esta nueva industria, saber realmente la disponibilidad del recurso en cada lugar y tener un mapeo. Entonces, se hicieron convenios, o se están firmando en un convenio con la Universidad de la República, en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Mecánica de los Fluidos, para justamente dimensionar ese recurso y tener más datos sobre las cuencas subterráneas, sobre todo, ¿no? Marcelo, y otra cosa que se habló sí. fue que con respecto a los data centers, que las máquinas iban a enfriar con agua. ¿Esto es real o...? Bueno, yo la verdad que no estoy muy metido en el tema data center. Sé que hay distintas formas de enfriarlos y que se requiere mucha energía. Eso es la parte que me toca. Creo que hay algunos sistemas que son cerrados de agua, otros que son de agua que se usa y se vuelca y después se restituye. Pero sí, digamos que creo que el de Google estaba pensado usar agua para enfriarlo. Pero yo te digo, no, tomalo con pinzas porque no soy experto. Pero sí que hay que enfriarlos y que sí hay mucha energía para usar, para poder enfriar los servidores. En una nota que yo leí la vez pasada refería que toma agua, Sí, el agua se enfría, pero se vuelve a verter, o sea que no sale del sistema, vuelve al río. ok. Sí, no, era algo que también ya que estaban Se hablando de bombea, lo se del enfría agua. y vuelve. Exacto. No es que bueno. se evapora, digamos. Bien. ¿Verdad? Te quiero preguntar una última cosa porque no tenemos mucho más tiempo, Marcelo, pero me gustaría presentar el tema para después seguirlo en otro momento. Me gustaría que cuentes a grandes rasgos cómo sería un sistema eléctrico de un país de mediano plazo en el cual en realidad hay generación distribuida. Bueno, está buena la pregunta, creo que da para otro programa. Sí, pero Porque ahora presentémoslo, ahí está. Cuando yo diga, por ejemplo, hoy en día, bueno, Auder como asociación nuclea, digamos, a todas las empresas que estamos en el mundo de las energías renovables. Inicialmente era la eólica, la solar, y hay toda una rama digamos, de negocio de las empresas que se dedican a instalar, por ejemplo, paneles sobre las casas para autoconsumir la energía, o sobre los comercios, o sobre las industrias. Eso es lo que se llama generación distribuida, es decir, que cada lugar de consumo se genera su propia energía, ¿tá? Y después, dependiendo de la normativa de cada país, por ejemplo, la energía que te sobra de tu casa, se la inyectás a la red eléctrica, a UTE, y UTE te la compra, y hay todo un sistema de neteo. ¿Tá? O sea, depende de lo que consumís y lo que le vertés a la red cuando terminás pagando o no. Depende de eso. Exactamente. Y cuánto te deja instalar también de paneles, porque la idea es, digo paneles porque el 99% de la generación distribuida en Uruguay es con paneles. Con paneles. Okay. Que es el mismo panel que instalás en la azotea de tu casa, es el que instalás en estas megaplantas. Es el mismo panel. Nada más que son más cantidades. Entonces, claro, uno en un país como Uruguay,
por ejemplo nosotros, que tenemos nuestra casa, bueno, tenemos más que nuestra casa, tenemos nuestro consumo, que pagar la tarifa eléctrica de UTE, que es muy cara en Uruguay. En Uruguay es el país con tarifa residencial eléctrica más cara en Latinoamérica. Ujú. Entonces, la tecnología solar fotovoltaica ha bajado tanto de precio que en realidad vos haces una inversión y en pocos años la desquitas y te quedan, no sé, 20 años la energía gratis. Pero Entonces, UTE, ¿qué hace entonces en ese mundo del futuro en el cual cada uno, o si puede, genera energía? claro, los negocios de las distribuidoras de energía, como UTE, pasa a ser el tener las redes, ¿tá? En el cual los electrones se mueven y cobrar por el uso de esas rutas, por así decirlo, con peajes. Si ustedes se Ajá. fijan si ustedes se fijan en la factura de UTE, tiene un concepto que se llama cargo fijo, ¿tá? Sí. Y eso se paga siempre, la potencia contratada, que es otra que se paga siempre, y después un término variable, que es dependiendo de cuánto consumas, es la energía que vos le pagás. Ese término de energía, en realidad UTE lo que hace ahí es un pasamano, porque compra la energía y te la vende a vos, pero no es dueño de esa energía. Lo que pasa es que como UTE también tiene una unidad de generación, se compra entre unidades, le compran a la parte de generación y se la vende al consumidor final. Pero en el mundo lo que va es que generalmente están las distribuidoras o comercializadoras de energía, que lo que hacen es eso, Sí, sí. ofrecerte ese cargo de transmisión. potencia, claro, ese cargo de potencia, que vos tengas un seguro de que vas a poder estar conectado y comprar la energía, ya sea a tu vecino, a la red eléctrica, o tu excedente lo puedas volcar. Entonces, en el futuro, ya hoy, digamos, el negocio de la SUTE pasa a ser dueñas De las redes de transmisión y cobrar por el uso de ellas a los muchos generadores. Sí, y a las redes, sobre todo de distribución, porque cuando Claro. vos pones paneles en tu casa, por ejemplo, típico pasa mucho en Punta del Este, mucha gente que va a veranear, muchos ponen paneles y en realidad lo usan en verano, que están, pero durante el Sí. resto del año No están están. generando y le están Claro. volcando a UTE. Esa energía que estás volcando a la red de UTE la usa tu vecino que está al lado. Te entiendo. Entonces, a lo que voy es los sistemas nuevos eléctricos, la generación de la energía es distribuida, por eso la generación distribuida, en los techos de las casas, de las industrias, y el concepto de energía ya no pasa a ser que te lo vende la UTE, por así decirlo, las UTEs, sino te lo generas vos y hay un mercado de intercambio. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo la charla. Aprendimos un montón de cosas, rompimos algunos mitos. Seguramente vamos a volver a contactarnos porque da para más. Pero hemos presentado muy bien el abanico general de todo lo que tenemos por delante en este mundo de las energías renovables, que puede llegar a ser algo muy, pero muy importante para el Uruguay del futuro. Muchas gracias por haber estado en Hijos de Punta. Gracias, Raúl, gracias, Manuela, para mí un gusto y bueno, disfruten del paraíso ahí donde están ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo. Muchas Un gracias. abrazo.